Buenas tardes, estudiantes del grado noveno, espero se encuentren muy bien. Este video está hecho específicamente para explicarles el taller que les acabo de dejar. Entonces, bueno, vamos a ver. Primero que todo, pues recordándoles que este taller abarca la semana anterior a esta y la semana actual, que es del 24 al 27. Y que el objetivo de este taller es que ustedes repasen los temas vistos en clase y además de eso se preparen para la evaluación final. La actividad 1 nos da unas recomendaciones, ¿sí? Que es que deben dedicar el suficiente tiempo para la exposición, ¿sí? De la canción escogida. Les recuerdo que ustedes escogieron unas canciones y con esas canciones hay unos puntos que ustedes deben seguir. Les recuerdo algunos que es investigar la bibliografía, de la banda o del solista, el significado de la canción, etcétera. ¿Sí? Recuerden eso. Y que tenemos bastante tiempo, alrededor de 3 semanas, para hacer un buen trabajo. Recuerden que también deben buscar el vestuario para que ustedes interpreten a este artista. Este punto, esta evaluación, como pues después de que lleguemos a clases, si Dios quiere, después de que lleguemos a clase solamente va a haber una semana para ya hacer evaluaciones finales y entregar todo. Esta solamente va a haber una evaluación en este periodo de inglés, entonces va a costar o va a valer o será evaluado en un 50% de todo el periodo, ¿vale? Entonces esa evaluación vale un 50% de todo el periodo, tengan muy en cuenta eso, esa exposición tiene un peso evaluativo bastante grande. Entonces, aquí les digo, en este de acá, que debido a que ya el tiempo es más largo y que no solamente son 3 semanas para esta exposición, entonces ya no les voy a calificar una estrofa de la canción, sino que van a tener que cantar la mitad de esta. Bueno, entonces tengan muy pendiente esto y la calificación, la calificación que les voy a dar va a ser exigente, ¿vale? Entonces, por favor, háganlo bien para recibir una buena nota. Después de esto, van a contestar las preguntas en sus cuadernos, por favor, del punto 2, que me dice cuáles son los pasos importantes para la preparación de una buena exposición. Recuerden que todo eso lo tenemos en el cuaderno. Bien, después de realizar esta pregunta, vamos al punto 3 que nos dice que vamos a el Student Book, a la cartilla de ustedes, y vamos a realizar las páginas 12 del e-reader, que es el libro pequeño, la página 6, 7, 10 y 12 del Student Book, el libro grande, la cartilla. Sí, recuerden, muchachos, por favor, que ustedes deben interpretar toda la información, toda esa información, o sea, leerla primero antes de desarrollarla, para que ustedes tengan como un hilo conductor de qué paso seguir, ¿vale? Y haya un conocimiento. Entonces, la primera actividad, muchachos, es desarrollar este test de comprensión de lectura. ¿A qué referente nos estamos hablando? ¿A qué lectura referente? A la que nosotros hicimos en clase. Acá se las voy a mostrar, permítanme un momento. Que está en el libro pequeño, que yo les pedí que hicieran grupos, que interpretaran la información, que buscara qué nos dice esa lectura. Entonces, por favor, miren este video. Si ustedes no tienen el libro pequeño, es A New Life. Este es. Se los voy a pasar brevemente. Se los voy a aumentar en 100.
De esto nos habla la primera parte. La segunda parte, recuerden que nos habla de experiencias de personas que salieron del país a buscar nuevas oportunidades, ya sea económicas, ya sea sociales, entre otras, ¿vale? Entonces este es el test que está en el taller y que ustedes deben realizar. Bueno. Bien, entonces después de la realización de recuerden que si ustedes poseen el libro, el e-reader, el libro pequeño, pues lo pueden hacer ahí. Si no tienen el libro pequeño, hay la posibilidad de que puedan imprimir estas páginas, ¿sí? Y las peguen al cuaderno, no hay ningún problema. Después de esto, vamos a pasar a la página siguiente y de acuerdo otra vez al texto que vimos acá, a ese texto, vamos a responder preguntas. Bueno. Después de eso, el único punto que, bueno, es un poco más complejo es este de acá. Pero este nos habla que simplemente debemos conjugar estas palabritas de acá, ¿vale? Con este tiempo. O sea, si está en presente, ¿qué regla debe usar? Si está en pasado, ¿qué regla debe usar? ¿Vale? No es más. Es dependiendo los tiempos. También algo que agregar al punto 2 es que además de ver los tiempos en los que debe ir esta palabra en paréntesis, ¿sí? Debemos crear otra oración con un significado igual al del numeral A, ¿sí? Que quiera decir lo mismo, ¿sí? Entonces vamos a buscar sinónimos para que las frases queden iguales. Bueno, esas dos deben quedar iguales, todas deben quedar con igual, pero obviamente pues incluyendo la palabra into, about y así sucesivamente. ¿Vale? Entonces, recuerden, en el punto 1 también decían qué frases expresan gusto o disgusto, ¿sí? También pueden usar de acuerdo al libro pequeño, a la historia del libro pequeño. Bueno, seguimos. En la parte de acá, ya no se refiere tanto a la lectura que vimos, sino que ya es un poco más de gramática, ¿sí? Vamos a relacionar, muchachos, con cuál pregunta va, con cuál numeral va estas preguntas, ¿vale? Entonces, si la B es esta, si la D es esta, así sucesivamente. Recuerden que la coherencia es muy importante. Acá en esta página nos están enseñando a preguntar. Palabras pregunta. Este tema es del grado quinto, entonces no es muy complicado. Acá en el punto 2 contestamos estas preguntas de acuerdo a la actividad 1, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué pregunta, ¿sí? ¿Qué palabra pregunta? Pregunta acerca de desacuerdo, ¿sí? Y así sucesivamente todos ustedes dicen, no, pues la pregunta que está haciendo, está expresando desacuerdo, podría ser esta de acá. Entonces, bueno, ustedes colocan, ¿sí? Después de desarrollar estas, vamos a la 3 que nos dice, por ejemplo, dice, lee las preguntas de la actividad 1 otra vez y subraya la opción correcta. ¿Sí? Nosotros podemos usar adverbios o adjetivos después de qué palabra pregunta, después de how o de what. Entonces, después de esta miramos, ¿sí? En referencia a eso contestamos también estas. Bien, después de esto nos dice que vamos a completar las preguntas con las palabras que están subrayadas acá, ¿sí? Por ejemplo, how, ¿en cuál va? Which, ¿en cuál va? What, ¿en cuál va? Y así sucesivamente. En la quinta, ¿sí? Vamos a leer las oraciones y responder. Entonces, de acuerdo a estas de acá, vamos a responder estas preguntas de acá. La sexta
Me dice que subraye la respuesta correcta. Esta es la pregunta, subrayamos si es esta la correcta o es esta, ¿vale? Teniendo en cuenta esto de acá. Después dice que vamos a crear, ¿sí? Otra pregunta. Entonces dice, escribe preguntas usando las palabras en paréntesis. Entonces vamos a escribir la misma pregunta, pero con how, ¿vale? La misma pregunta pero con which, la misma pregunta pero con what, ¿sí? Vamos a meter este what acá, ¿sí? Eso es lo que nos quiere decir el punto 7. Después pasamos a la siguiente página y nos dice que vamos a leer el texto y del texto contestamos las preguntas. Lo mismo, leemos texto y contestamos las preguntas, muchachos, ¿vale? Entonces, quedo atento, cualquier cosa que no entiendan, por favor me escriben o me llaman, estoy a su disposición. Entonces, eso sería todo, ¿vale? Que pasen un excelente resto de día. Muchísimas gracias.